Amables televidentes, la alianza de medios de Multicanal, Canal 8 en la señal de Global y 117 en la señal de Cali, y el Canal 2, el canal de nuestra gente, en la señal 2 de Global y la señal 117 en Cali, los saludan nuevamente para invitarlos a conversar con un personaje muy controversial, un personaje que ha generado mucha urticaria en muchos sectores de opinión, no solo política, del país, de este país que hoy vivimos. Estamos hablando de Carlos Alonso Lucio. Oliverio Muñoz, gerente del canal Multicanal, y Alberto Tejada, hemos tenido la oportunidad de invitar a Carlos Alonso Lucio para que nos cuente algunas de sus cuitas y también nos haga algunas de sus reflexiones y declaraciones corajudas, controversiales o no, pero corajudas, hay que admitirlo. Entonces, sin más preámbulos, Oliverio, presente pues a Carlos Alonso Lucio. Bueno, amables televidentes, sí, como lo decía José Alberto, afortunadamente invitamos a Carlos Alonso Lucio y nos aceptó para que habláramos tres hoy aquí en este programa que se ha vuelto un programa ícono de estos dos canales que se ven en todo el Valle del Cauca y a través de internet también en línea directa. Bueno, Carlos Alonso, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido a Hablemos 3 y en un espacio muy corto para que la gente se acuerde, ¿quién es Carlos Alonso Lucio? Mire, un hombre que ha estado en las luchas y en las controversias de los últimos 30 años en el país, desde la época cuando entré al M19 siendo casi un niño de 15 años, y hasta nuestros días viviendo las diferentes contradicciones, controversias, luchas que ha habido en Colombia. Estuve en esa lucha con el M19, estuve en las negociaciones de paz, estuve en el Congreso de la República, he realizado luchas sociales, en fin, ha sido una experiencia, yo diría que mi vida ha estado al vaivén también de las realidades del país en los últimos años, con todas sus enormes dificultades y con sus precarios logros. ¿Usted en el M19 era parte del ala política fundamentalmente? A ver, el M19 no tenía alas políticas y alas militares. El M19 era una organización político-militar y sus dirigentes teníamos responsabilidades políticas y militares. Nosotros estábamos aquí en el Cauca con Pizarro y estuvimos prácticamente toda esa jornada juntos hasta que hicimos la paz. Bueno, y usted cuando termina el proceso de paz, donde usted jugó un papel importante al lado de otros dirigentes del M de la época, se estuvo muy poco tiempo acompañando ese posproceso de la firma de la paz del año 90 que terminó en la constituyente del 91. ¿Qué explicación tiene que Carlos Alonso Lucio, que jugó un papel tan protagónico en ese M19 de la negociación del único proceso de paz exitoso que ha habido en Colombia hasta ahora, porque fue el único realmente exitoso, se haya marginado de manera tan dramática y tan rápida de sus excompañeros? No, en aquella época nos ocurre una tragedia política, que fue el asesinato de Carlos Pizarro, prácticamente al mes de haber aterrizado en la vida civil y política del país. En aquella época surge una controversia prácticamente con Navarro, entre Navarro y yo, sobre el qué hacer y cómo gestar el movimiento en esa nueva etapa. Navarro decide la alianza con el gobierno del presidente Gaviria y yo sostenía la tesis de que era imprescindible sostener un M19 independiente de los partidos tradicionales para que significara objetivamente una alternativa política a lo que había sido la tradición política del país. Básicamente esa diferencia de apreciaciones sobre ese momento nos hizo emprender caminos distintos. Yo en ese momento no me marginé, por el contrario, creé un movimiento distinto y con ese movimiento llegué al Congreso de la República. Carlos Alonso, se tejen muchas versiones, retrocediendo un poquito, sobre cómo nace y por qué nace el M19. La versión oficial, ¿podemos oírla de sus labios? A ver, siempre el planteamiento ha sido que
que tuvo su origen en el robo de las elecciones de 1970, Del papá del cuando ya se periodista. reconoce que la victoria fue del general Rojas y no de Misael Pastrana, quien finalmente llegó a la presidencia de la República en medio de un apagón de la registraduría aquella noche. Eso indudablemente tuvo un peso fundamental en la realidad política del país, eso invalidó e ilegitimó el proceso electoral durante mucho tiempo y prácticamente le dio origen al planteamiento del nacimiento del M-19. Sin embargo, en aquella época existían otra serie de factores y de realidades que contribuyeron a la creación de ese M-19. La realidad de un movimiento revolucionario que recorría América Latina, la precedencia de la Revolución Cubana, que había prácticamente constituido un camino para mucha de la juventud de América Latina en esa época, la realidad de un mundo que quería cambios y que buscaba caminos alternativos, vista desde mayo del 68 en París, desde las revueltas del 68 en México. En fin, había unas circunstancias donde hervía un planteamiento revolucionario en el continente. Y efectivamente en Colombia también existía, digamos, un auge de búsquedas revolucionarias para la realidad colombiana. Había surgido ya el Partido Comunista, habían surgido los movimientos maoístas, en fin, y surge el M-19 buscando, entre otras cosas, un cordón umbilical con nuestra propia historia, planteando no acudir a realidades externas, extranjeras, sino a montarse en nuestra propia historia para buscar desde allí nuestro propio futuro, y es por eso que surge con el robo de la espada de Bolívar en un acto simbólico por reencontrarse con la historia de Colombia. Carlos Alonso, pero de hecho los grupos guerrilleros más recalcitrantes, las FARC de hoy, el ELN de la época, siempre acusaban que el M-19 era una especie de movimiento pequeño burgués de niños y niñas bien, de clases medias, que estaban jugando a hacer la guerra y a hacer los Robin Hood de la revolución. A ver, en aquella época era absolutamente exótico que hubiera un movimiento revolucionario que no fuera marxista. Y efectivamente el M-19 no era una organización marxista. El M-19, inclusive Bateman sostenía que el planteamiento de la democracia, de una democracia auténtica, participativa, real, popular, era más revolucionario que la importación de una doctrina extranjera para nuestro país. Obviamente eso en ese momento desconcertaba a los otros grupos de izquierda y efectivamente el M-19 nunca fue querido por esas organizaciones. Años después hubo entendimientos y hubo conversaciones, pero lo cierto es que en lo fundamental el M-19 siempre fue una organización señalada por esas otras guerrillas. Fue una organización señalada y además fue una organización que casi todos las personas que la componían venían de la Universidad del Valle, eran casi en su mayoría personas muy letradas. Sí, sí. Muy letradas, y eso le permitía también tener un manejo del conflicto diferente, ¿cierto? Había una visión distinta, es decir, el planteamiento político de las otras guerrillas partían de un presupuesto que es el odio de clases. Realmente el motor del M-19 nunca fue el odio, es decir, nunca el M-19 sacó desde el resentimiento ni sus banderas, ni sus propuestas, ni sus acciones políticas. Y eso obviamente marcó una diferencia de conducta, de talante. Efectivamente nosotros teníamos un origen muy urbano. Ustedes eran más parecidos a los tupamaros y a los montoneros que a las FARC y al ELN. Exacto, de hecho nosotros teníamos relaciones con los montoneros y con los tupamaros de la época, y eso nos daba esa visión más urbana y más moderna de la realidad nacional. Sin embargo, pese a todas las críticas y a todas las objeciones que nos formularon en aquella época, casi que las banderas que el M-19 planteó en aquella época fueron posteriormente acogidas por el conjunto de esas guerrillas que nos criticaron en principio. Esta bandera de la paz que hoy sigue
ondeando en Colombia, que sigue buscándose en Colombia, que sigue negociándose hoy en La Habana, y frente a la que ya muy pronto también parece entrará en negociaciones el ELN, tuvo su origen de última etapa en la toma de la Embajada de la República Dominicana del M-19. En ese momento el M-19 propone el diálogo nacional, propone la paz. Inmediatamente recibimos todas las críticas y los señalamientos de las otras fuerzas de izquierda, donde nos planteaban que éramos traidores porque la negociación con el Estado y porque la negociación con los partidos tradicionales se veía, de acuerdo con sus miradas, como una traición, y resulta que posteriormente esa bandera de la paz se impuso y sigue imponiéndose, y hoy ellos están negociando y hoy también están hablando de dejación de armas, como lo hicimos nosotros desde 1990. Bueno, Carlos Alonso, interesante todo Ángeles Televidentes, todo esto que nos está contando Carlos Alonso Lucio, porque viene, como se dice, de primera mano, sobre todo en el proceso del M-19. Pero termina el proceso del M-19, Carlos Alonso Lucio llega al Senado de la República con un movimiento que usted crea como una disidencia del M-19. Él fue un Petro del Polo, es el equivalente. Ese movimiento surge, llega al Senado, pero ¿por qué no continúa? A ver, primero llegó a la Cámara de Representantes y entra un periodo tremendamente convulsionado del país. Fue la confrontación en la época del proceso 8000, donde yo tomo una serie de decisiones diferentes de las que querían los medios de comunicación y la Corte Suprema de Justicia. Entro en un enfrentamiento muy grande con el embajador de Estados Unidos de la época. Después llego al Senado de la República y me abren una serie de procesos jurídicos que me hacen, es decir, que me sacan del Congreso. Yo soy el único condenado en la historia de la Corte Suprema de Justicia por el delito de falsa denuncia. Y con ello pierdo todos los derechos políticos. La condena que me hace a mí la Corte es, supuestamente denuncié falsamente a otra persona, me condenan sin fórmula de juicio, no me hace... denunció falsamente usted, según la Corte? A una persona que me había vendido unas máquinas de revelado fotográficos y que resulta que después no me las entregó. Lo denuncié en aquella época, inclusive antes de ser congresista, y finalmente eso le dan la vuelta, dicen que fue una falsa denuncia y con base en eso me quitan los derechos políticos. Bueno, pero yo quiero devolver el casete, porque de todas maneras quiero que usted nos precise. Estos son elementos de historia, sobre todo para la gente más joven, los que hoy están alistándose para comenzar a manejar el país, porque ya usted, mi querido Oliverio, y yo, al lado suyo, nosotros estamos para estar ahí al lado de quienes estén manejando el país, pero no para manejarlo, ¿sí? Eso es cierto. Aceptémoslo. Entonces, venga, Carlos Alonso. Usted, por fuera de cámara, nos decía algo que nos parece importante. El M, aunque entró en esa dinámica de negociación después de haber firmado la paz, a pesar de la muerte, el asesinato de Carlos Pizarro, que todo el mundo pensó en su momento que se va a devolver el M y esto se va a fracasar, no, siguieron adelante. Pero sí renunció a una cosa, a la proclama de modelo económico social por el que había luchado. El M-19 había hablado de justicia social, había hablado de un modelo, entre comillas, de economía, de nacional economía, pues para decirlo de una manera tal vez no la más clara, pero donde se privilegiaba la economía de los productores y los empresarios propios frente a la economía foránea que ya entraba con toda su dinámica vía las multinacionales a estos países. Pero el M siguió ese camino y terminó avalando el modelo neoliberal que es el que se implantó en la década de los 90. Mire, esa fue realmente la contradicción que le mencionaba ahorita, cuando me pregunta por qué se da esa controversia, esa división con Navarro en los años 90. De hecho, hay una gran paradoja. Coincide el surgimiento de la Constitución del 91 con la aplicación de todo el recetario de fórmulas neoliberales en la economía, en el manejo de medios de comunicación y en la concepción de la política en el país.
Y realmente ese modelo económico era el modelo económico más antipaz y más antijusticia social que se hubiera imaginado. De hecho, el planteamiento, si uno lee con detalle la letra de la Constitución del 91, el espíritu de la Constitución del 91 no es el de una constitución neoliberal. Y por sobre esa Constitución, desde que se nace a su vida jurídica, se aplican todas las medidas neoliberales en la historia de Colombia. De allí que hoy, veintitantos años después, uno casi que pudiera hablar en términos reales de un aborto histórico de esa Constitución del 91. Yo creo que esa Constitución del 91 jamás se aplicó a cabalidad y su espíritu jamás orientó objetivamente los destinos del país en los últimos años. De allí que vivamos también la gran contradicción histórica que no quieren reconocer los idólatras de la Constitución del 91, y es que en estos veintitantos años la supuesta Constitución que se hizo para la paz ha producido más violencia y más desigualdad que la que había antes de su propia confección y promulgación. Y ha tenido más reformas en 20 y pico de años que la que tuvo en casi 100 años el país. La Constitución del 86. Parte de los dramas históricos de Colombia, además de sus violencias, es que sus constituciones no han sido realmente las rectoras de las reglas del juego. La Constitución del 86, entre otras cosas, se ilegitimó porque la sobrepasaron, la superaron históricamente los estados de sitio que se llamaban en la época, que suspendían las garantías y los derechos constitucionales. Y por eso, entre otras cosas, los titulares con que se llenaban las primeras planas de los periódicos cuando entró a regir la Constitución del 91 era que por fin se superaba el estado de sitio. Pues el estado de sitio no se superó. Yo igual. Entre otras cosas porque, al igual que la Constitución de 1886, la del 91 en su espíritu y en su realidad tampoco se ha aplicado. Es decir, es inconcebible, o nadie puede decir que la Constitución del 91 haya sido vívida, aplicada, ejercida, cuando hemos visto, por ejemplo, la realidad del Estado involucrado en todo el proceso paramilitar, o la realidad de los falsos positivos, o la realidad de los desafueros del sector financiero por sobre el resto de sectores productivos de la economía, o la realidad de la falta de dignidad y de independencia en el manejo de las relaciones internacionales, o los delirios y la intervención en política de las altas cortes. Es decir, cuando uno mira la realidad de lo que ha sido la vida política e institucional del país desde el año 91 y revisa el espíritu de la Constitución del 91, lo que uno puede decir es que en términos reales no se aplicó históricamente. Sí, eso es totalmente cierto, y yo creo que en la Constitución del 86, con todos los temas del estado de sitio, que era la forma como el gobierno manejaba o actualizaba mejor la Constitución, porque no había sido reformada, era mejor esa Constitución que la de ahora. ¿Por qué? Porque todo lo que le ha pasado a Colombia en estos 23, 24 años ha sido algo con lo que no se contaba. Cuando se reúnen los tres grandes movimientos en ese momento, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el M-19 representado por Navarro, el Partido Conservador por Gómez y el Partido Liberal por Serpa, se suponía que se iba a legislar para que Colombia empezara otra etapa de su vida, pero definitivamente con todo lo que acaba de decir Carlos Alonso, eso no se hizo así. Pero bueno, Carlos Alonso, después de la Constitución del 91 pasan muchas cosas. Hoy en día, la izquierda como tal, en mi concepto, ha fracasado en todos sus modelos del manejo del Ejecutivo. Porque la izquierda llega al Congreso de la República, llegan ustedes en el 19, después llega el Polo Democrático, que es una alianza de varios partidos, eligen muchos senadores, muchos representantes a la Cámara, pero en el tema ejecutivo, la izquierda, ¿por qué se equivoca tanto? A ver, yo creo que hay varias razones. Primero, la izquierda en Colombia no tiene sentido de lo popular. En Colombia la izquierda mira más las ideologías de izquierda que al propio pueblo. La izquierda es más
un planteamiento de sus propias convicciones que una observación de la propia realidad. Ellos son capaces de sacrificar una realidad y de sacrificar un pueblo a cambio de supuestamente defender unas consignas que terminan siendo eminentemente librescas y manualescas. Es decir, en Colombia no se puede hablar hoy de que la izquierda interprete el pueblo, entienda el pueblo, ni sea amada y querida por el pueblo. Esa es una realidad. La izquierda es indudablemente una minoría, y una minoría de obsesiones ideológicas y librescas. Perdón, le hago una pequeña interpelación. Usted ahí se saca un poquito el clavo histórico, porque hay que admitir que, errado y equivocado o no, como se quisiera en su momento, el M-19 sí era querido mayoritariamente por esa opinión popular que había. Mire, si usted se pone a mirar, el M-19 no se puede llamar una organización de izquierda. Entre otras cosas porque lo alternativo no necesariamente es de izquierda. El M-19 era una organización democrática, abierta, de un enorme sentido de lo popular. Porque el M-19 prefería interpretar la realidad, la cotidianidad, la esquina, que meterse a sustentar a tirabuzón cualquier libro o cualquier manual ideológico. De allí que, entre otras cosas, nos detestaran. ¿No es cierto? Es decir, segundo, la izquierda ha cometido pecados que a ella no se le perdonan, que son pecados de corrupción en la administración pública. Es decir, una izquierda que comete pecados de corrupción en la administración pública se suicida. Y en las administraciones que ha tenido la izquierda ha habido casos de corrupción, ha habido escándalos de corrupción, y eso significa una pérdida total de legitimidad en el país. Bueno, amables televidentes, vamos a un corte de comerciales y seguimos conversando con Carlos Alonso Lucio, quien nos está haciendo historia, y ahora nos vamos a llegar a la realidad que tiene Colombia hoy en estos procesos que estamos llevando a cabo. Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Antes de morir me regaló la abuela, te regaló la emoción que sentí al ver nacer. Carlos Alonso, usted nos está dando una breve clase de historia reciente, especialmente para la gente más joven. Nosotros insistimos mucho en que a la gente más joven hay que darle información de primera mano para que no se queden con los titulares de prensa ni con los titulares de televisión, y entiendan que hay un acumulado que hay que despejar para encontrar la verdad. Hay un hecho histórico que también marcó mucho al país en los años 80 y que fue precedente de lo que después terminó en el proceso de paz del M-19, y fue la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Hoy día, en estas confrontaciones políticas electorales y coyunturales de los últimos años,
el expresidente Álvaro Uribe y algunos otros líderes políticos han puesto el espejo retrovisor y han dicho, pero es que le estamos premiando a los terroristas del M-19 que nos hicieron cualquier cantidad de atrocidades como la del Palacio de Justicia, y después los tuvimos en el Congreso de la República y después los hemos puesto a gobernar ciudades y departamentos por todo el territorio. ¿Usted qué explicación le da a ese hecho que fue definitivamente un error y una tragedia para el país? Mire, no es fácil abordar en una respuesta de unos minutos la complejidad tanto de la toma del Palacio de Justicia como de todo lo que la rodeó y la antecedió. Es muy difícil entender la toma del Palacio sin mirar lo que fue todo ese proceso de negociación con el presidente Betancur, la realidad de la confrontación prácticamente desde que propusimos ese proceso de paz en la operación de la toma de la Embajada de la República Dominicana. Efectivamente, el Palacio de Justicia fue un gravísimo error, que es, entre otras cosas, uno de los signos de por qué las guerras son el peor y el más indeseable de los escenarios de una nación, porque las guerras producen esos dolores. Las guerras tienen la característica de que todos sabemos cómo comienzan, pero no sabemos cómo terminan. La característica de las guerras es que comienzan en un nivel y tienden a escalar niveles de violencia, de hostilidad, de pugnacidad, de sufrimiento, de dolor. Prácticamente el Palacio de Justicia merita una gran reflexión. Lo que no podemos hacer es seguir observando hechos tan contundentes y tan dolorosos e importantes de la historia, como por ejemplo la toma del Palacio de Justicia, solamente al vaivén o de los escándalos de los medios de comunicación o de las pugnacidades de los momentos electorales. Entre otras cosas porque algo que ha venido ocurriéndole al país lastimosamente es que en los últimos 25 años la cultura de los medios de comunicación ha sido observar la realidad en clave de escándalo, y resulta que cada realidad se convierte en un escándalo y un escándalo es sucedido por otro escándalo del día siguiente. Y con eso hemos abortado la posibilidad de una reflexión pública sobre el acontecer y sobre la historia de nuestro país. Y de allí hemos terminado teniendo una especie de opinión pública escandalizada y reaccionando a los titulares de prensa o a los insultos del momento. Sin conocimiento de la historia. O a las... mire, dos cosas para que reflexione la sociedad. Hace 30 años decidió el gobierno de Colombia erradicar la enseñanza de la historia de los colegios del país. La reemplazó por un potpurrí que llama sociales, que no es ni sociales, ni sociología, ni cívica, ni historia, ni antropología. Eso es una mezcla de vodka y agua bendita. Y con ello no solamente los colombianos, las nuevas generaciones no conocen la historia, sino que no tienen perspectiva histórica. No solamente no saben qué ha ocurrido históricamente en Colombia, sino que prácticamente no saben que la historia es un referente fundamental en la toma de decisiones de una sociedad, de un país, de una nación. Sin esa perspectiva histórica es muy difícil abordar temas como el del Palacio de Justicia, o como el de la guerra que estamos viviendo, o como la realidad del narcotráfico, o como la realidad de la injusticia social. Creer que la fotografía que vemos hoy no pasa de ser eso, una fotografía que se nos apareció en el titular de un periódico o en la carpeta de un computador. Es un absurdo. Y cada vez Colombia va perdiendo más criterio y va siendo más manipulable por los grandes intereses que son los verdaderos rectores de los grandes medios de comunicación del país. Bueno, amables televidentes, miren ustedes cómo estamos abordando unos temas muy importantes. Eso que acaba de hablar Carlos Alonso del tema de la erradicación de la cátedra de la historia es fundamental. Eso no fue una cosa que no la hicieran pensando en que en Colombia, cuando se conoce la historia, no se repite. Y eso es lo que siempre se ha dicho, y es una máxima que se tiene en todos los países. Aquí, en nuestro país, eso no se ha tomado en cuenta. Por eso, los errores se siguen repitiendo.
aspiramos y esperemos que ese proceso de paz en el que hoy nos encontramos y del cual vamos a hablar ahora con Carlos Alonso, revise históricamente los errores que se pudieron cometer en el que hicieron ellos como M-19 hace más de 20 años y no lo repitan ahora. Pero bueno, Carlos Alonso, hoy estamos en una realidad y es todo lo que usted acaba de decir. Las cortes metidas en política, de hecho usted es víctima de eso, el sector financiero engañando y estafando a la gente, toda una serie de cosas que no le han permitido al país salir adelante. Pero hay algo fundamental que yo creo que nos va a permitir al menos iniciar otros procesos, que es el proceso de paz de La Habana. ¿Usted cree que el proceso de paz de La Habana podrá tener un feliz término? A ver, antes de creer de que vaya a tener un buen término, yo le apuesto de corazón a que funcione. Creo que la paz tiene que ser el mayor anhelo y la mayor búsqueda de la nación. Son tantos los conflictos que hoy recorren la realidad y la geografía del país. Conflictos regionales, conflictos guerrilleros, conflictos urbanos, que realmente es imposible pretender hacer la paz en una sola mesa. Casi que tenemos que aceptar que la paz tenemos que construirla por etapas y por fases. Y yo observo que desde La Habana no vamos a construir la paz, pero sí vamos a dar un paso en la paz y tenemos que apostarle a eso. Pienso que las discusiones que se han dado hasta ahora, la primera conclusión en relación con los temas del agro no arrojaron las realidades y las propuestas que todos esperábamos como un gran cambio en el agro. Creo que fueron unas propuestas inclusive irrelevantes frente a la crisis que hoy vive el campo colombiano. Pero ya el segundo tema, que termina prácticamente sintetizándose en que se reconoce en esa mesa, tanto gobierno como FARC, la necesidad de una nueva apertura democrática en el país, ya eso comienza a tener más fondo, más contenido y abrir mayores esperanzas sobre la seriedad de esas discusiones. Acaba de abrirse la discusión sobre el tema del narcotráfico. Ya el solo hecho de que se debata en una mesa de negociación la complejidad del narcotráfico es muy importante para el país. Y pienso que no solamente es una discusión que será importante para el país, estoy seguro de que esa será una discusión muy importante para América Latina, será muy importante para México, será muy importante para Perú, para Argentina, será muy importante para Argentina, Brasil. Es decir, esa es una discusión que se da bajo la sombra de un proceso de paz en Colombia, pero que tiene como contenido algo trascendental para la comunidad internacional. Bueno, pero oyéndolo a usted, cuando plantea que ese M-19 que negoció la paz en los años 90 no fue igual de contundente para defender una propuesta, un modelo de sociedad y de economía que había venido predicando, ¿no ese es el mismo riesgo que vamos a correr ahora? Advirtiendo que también creemos nosotros como medio de comunicación que hay que apostar porque cese el conflicto interno, pero tampoco se trata de que cese el conflicto interno y simplemente saquemos palomitas dibujadas y digamos que los fusiles se callaron, pero esto sigue haciendo otro tipo de muerte, la mortandad social, la mortandad campesina, la mortandad de la economía del país, porque la pregunta que uno se hace como ciudadano es, ¿por qué mientras se está negociando uno observa que los llanos orientales se lo están tomando no precisamente capitales pequeños y medianos, sino grandes capitales nacionales y transnacionales? ¿Cómo así? ¿Es que con esa paz vamos a negociar ese campo y esa despensa agrícola que tenemos? Segundo, vemos que en las grandes ciudades como Cali, por ejemplo, transportes como el mío se han convertido en una verdadera toma de mano de grupos de poder económico muy centrados con el poder político a costa de una mortandad social enorme que va a cobrar su precio también en un futuro. Tercero, paralelo con la negociación de paz, la política pública que agencia el gobierno de Santos es economía extractiva, y aquí las grandes multinacionales siguen haciendo su agosto
dejándonos simplemente los huecos y unas regalías pírricas. ¿Es esa la paz que vamos a negociar después? Mire, mucho se trae a colación en estas discusiones de paz la experiencia surafricana, pero siempre la traemos a colación desde su carpintería y no desde su esencia. Entonces que hubo comisiones de la verdad, entonces que hubo justicia transicional, entonces que hubo procesos de reconciliación, que si hubo mayor o menor perdón. Pero lo que nadie exalta en la referencia surafricana es que el punto de partida de la paz en Sudáfrica fue la superación del régimen del apartheid. Es decir, el punto de partida de la paz en Sudáfrica era que desaparecería el apartheid. ¿Qué era el apartheid? El régimen de la exclusión, que en Sudáfrica se daba básicamente por realidades de racismo. Pero hay que preguntarse si en Colombia hay o no un apartheid, o varios apartheids. Yo parto de la base de que sí. El gran problema de Colombia, el gran problema de América Latina, es la exclusión de los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza, de los que nacen en la opulencia y de los que nacen en la miseria, de los niveles de desigualdad absolutamente enfermizos de nuestra injusticia. Sin eso no es posible construir una Colombia a cabalidad pacífica. Sin embargo, a mi juicio, para que lleguen esas discusiones de fondo, es imprescindible comenzar a dar pasos para superar la violencia histórica que nos ha afectado. Entre otras cosas, porque esa violencia que ya no defiende los intereses populares, esa violencia que ya no representa las causas justas de la sociedad, sí sirve de argumento para no encarar en serio los problemas del país. Se han convertido la violencia y el narcotráfico en dos disculpas para seguir embolatando al país frente al sentarse a abordar los temas que son de fondo. Y Colombia no se sienta a pensar de fondo, entre otras cosas, porque en medio de ese mar de escándalos en que se ha vuelto lo público, no ha habido una sola fuerza política, un solo liderazgo, una realidad que nos siente a pensar en serio. Inclusive hemos llegado a torpezas tales como advertir que en un proceso de paz el modelo económico no está en discusión. Eso es contradictorio. Eso es una contradicción en sí misma. Por eso yo creo, en mi fuero muy interno, tengo la convicción de que Colombia muy pronto, si de verdad quiere afrontar el tema de la paz, al margen de lo que ocurra y ojalá funcione bien, de las negociaciones de La Habana, tenemos que volver a sentarnos en Colombia en una Asamblea Nacional Constituyente que recoja los distintos sectores del país y nos ponga a pensar a todos en un destino común, en un propósito común, en una Colombia distinta. Sí, me parece que es muy importante las reflexiones que hace Carlos Alonso sobre el tema de la paz, porque es que nosotros, primero, hemos vivido en guerra hace muchos años, desde que nació el doctor José Alberto, nació Carlos Alonso, nací yo, y muchos años atrás. No, pero 200 años, tampoco tiene usted eso, ¿no? No, yo no tengo, pero por eso digo, antes de los años que nosotros tenemos, ya Colombia estaba en guerra. Ya aceptamos que estamos en guerra. Yo creo que lo que tenemos que empezar a aceptar ahora es que este es un país de desigualdades total. Y si nosotros no miramos y buscamos cómo tratar de igualar esos campesinos, esa sociedad, esa gente que vive en el estrato 0, 1, 2, no al estrato 6, pero sí que haya una igualdad más cercana, definitivamente la paz nunca la vamos a encontrar. Pero bueno, vamos a hablar de otros temas pues como más interesantes, no desde el punto de vista de estos procesos que estamos haciendo, sino más interesantes de la actualidad que vive Carlos Alonso Lucio.
Carlos Alonso Lucio, después de pasar por todos estos temas, ¿qué hace hoy? Me dedico a escribir. Pero no precisamente pero un sobre libro así todos estos temas. como el que acaba de sacar Pastrana, no va a ser. No, yo no voy a hablar de decir, creo que no tiene sentido gastar un ejercicio tan difícil como escribir en hablar de superficialidades y decir, no tiene sentido hacer libros de chismografía. Creo que lo que sería interesante es poder lograr un aporte de una visión distinta de la historia, de lo que ha ocurrido, salirse de los límites estrechos de las verdades oficiales para poder mostrar otras experiencias. Creo que allí radica la verdadera intención de un libro. Lo demás es de menor cuantía, es decir, eso es una cosa de basura. ¿Está escribiendo sobre qué? Pues de esa historia de Colombia de los últimos 30 años que me ha tocado vivir, de la época del M-19, de la época de la Constituyente. ¿Está escribiendo un libro autobiográfico? Tiene que ver con lo autobiográfico, es decir, a partir de la experiencia propia. Es un libro testimonial. Un libro testimonial, muy importante. ¿Lo está haciendo solo o a dos manos con alguien? No, lo estoy escribiendo solo. Ya, perfecto. Vamos a un breve corte de comerciales y seguimos con Carlos Alonso Lucio para hablar de la actualidad política, que es lo que más me gusta, ¿cierto, José Alberto? A usted le encanta la política, señor. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Carlos Alonso, hablemos en este momento histórico que vive el país del gobierno de Juan Manuel Santos. Él ya dijo que se apunta a la reelección. Él está apostando a firmar la cesación del conflicto interno con las FARC y ahí arrancará el posconflicto. Álvaro Uribe y su gallada están diciendo paz sin impunidad. Nosotros sí queremos la paz, pero no como Juan Manuel Santos le está planteando. No aceptamos que los terroristas lleguen al Congreso, no aceptamos jurisdicciones territoriales especiales, no aceptamos movimientos sociales declarados como actores políticos nuevos. ¿Usted qué le responde a quienes hoy apuestan por Juan Manuel para la reelección y a quienes, como el expresidente Uribe, le apuestan a una paz que no es como la que se está dibujando hoy? A ver, mirándolo como simple ciudadano, creo que sí ha habido un desgaste y un deterioro de la calidad de la política en el país. Cuando una sociedad reduce sus alternativas políticas a Juan Manuel Santos o a Álvaro Uribe, no como personas, sino como proyectos, es porque la democracia colombiana está muy estrecha. Hay una cantidad de reflexiones y de fórmulas por fuera de esas dos opciones que debieran tener más protagonismo, más discusión y más valor. Eso es un empobrecimiento de la política colombiana. De hecho, me parece que electoralizar, como ha ocurrido,
la discusión sobre la paz de La Habana empobrece la discusión sobre la paz. Ha habido una tremenda mezquindad por parte de los sectores que se oponen a ese proceso de paz, sencillamente por razones electorales y porque no son ellos quienes manejan el proceso. Como también existe una cierta irresponsabilidad con el mismo proceso de utilizar la paz que está negociando como bandera de su propia reelección. Entre otras cosas porque la paz no debiera ser una discusión electoral, sino una discusión histórica. Por eso la paz o se juanmanueliza o se antiuribiza, pero no se dota de contenidos en su deliberación pública, de si ella tiene que ver con reformas económicas, si tiene que ver con reformas de justicia, de si tiene que ver con un nuevo modelo educativo en el país, de si el problema de la salud pública tiene que ver con la paz o no. Entonces, ese conflicto eminentemente electoral empobrece la urgente necesidad de una discusión nacional sobre lo que debe ser realmente el contexto de una paz en Colombia. Bueno, Carlos Alonso, hablando de esos temas de paz que son un problema netamente colombiano, Colombia tiene otro problema hoy que me parece que ha estado un poco aislado por el tema de la paz, y es el problema de la pérdida, entre comillas, de casi 100.000 kilómetros de área marina con el tema de Nicaragua. Hablando de historia, esto es un proceso que viene desde hace muchos años, es un proceso histórico que la gente no conoce aún. Usted que lee, que conoce la historia de Colombia, ¿esto es un proceso que podrá terminar bien para Colombia o no, teniendo en cuenta que hoy en día estamos ante otra demanda de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia? Mire, usted toca uno de los temas más dolorosos de la última historia de Colombia, que tiene que ver con nuestra integridad territorial. Entre otras cosas porque cuando una nación tiene conciencia de sí misma y tiene autoestima como país, sabe que no se trata de 100.000 kilómetros o 100 centímetros, sino que la integridad territorial es un presupuesto de su dignidad y de su existencia. Efectivamente, en la historia de Colombia, después de la independencia, Colombia ha perdido el 50% de su territorio, en lo que podríamos denominar una falta de dignidad de las dirigencias de diferentes momentos en el país. Efectivamente, la controversia internacional en relación con Nicaragua ha sido histórica, pero llegó un momento en que ella se saldó. Cuando se firmó el tratado Bárcenas-Cárdenas, se estableció la solución de ese conflicto, y aunque ellos no hubieran quedado muy contentos, existía la firmeza jurídica de un tratado internacional con toda su validez para enfrentar las pretensiones de Nicaragua en cualquier momento de la historia. Lo que no se ha querido enfrentar con seriedad, y los medios de comunicación de Bogotá le han hecho el quite, es entrar a mirar quiénes han sido los responsables de ese pésimo y deprimente manejo del conflicto territorial con Nicaragua, entre otras cosas porque hay algo que es preciso que la sociedad colombiana entienda, y es que el litigio en La Haya solamente era posible si Colombia lo aceptaba. Es decir, este era un litigio cuya característica generaba en la ley internacional que si Colombia no aceptaba la demanda, no habría litigio, es decir, no se entrababa el proceso de discusión sobre el tema. Y resulta que en el país, sin ninguna explicación, el doctor Andrés Pastrana, siendo presidente de la República, aceptó el litigio. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? No sabemos. De hecho, lo vemos enloquecido, buscando que no se hagan públicas las actas de la Comisión de Relaciones Internacionales, en un acto que a mí me parece tremendamente sospechoso, por decirlo menos, porque no tiene sentido que a un país que acaba de ser condenado en una inmensa cantidad de su territorio se le diga que no puede conocer la filigrana y el detalle de lo que ocurrió en un litigio
donde no era el territorio de Pastrana, sino el territorio de nuestro propio pueblo. Carlos Alonso, pero todo eso que usted está planteando estaría confirmando la tesis que muchos colombianos, yo me incluyo entre ellos, manejamos, y es de que un país que se maneja desde la meseta cundiboyacense, en el centro del país, y que ha mirado con desprecio, con altivez, con arrogancia y con estupidez a los litorales, las costas, las regiones más apartadas, este es el precio que estamos pagando. Lo que pasó con Nicaragua es repetitivo de lo que pasó con Panamá. Desde la meseta cundiboyacense no alcanzan a avisorar lo que puede pasar en esos territorios extra meseta, donde consideran que el ombligo del mundo maneja todo. Ojalá fuera la meseta cundiboyacense, es el parque de la 93. Es un circulito diminuto. Y la Candelaria. Ojalá, es decir, el centralismo ha sido una de las enfermedades históricas del país. Entre otras cosas porque esa oligarquía bogotana mira con desprecio las regiones y no tiene sentido de nación, no tiene sentido de país. Y esa ha sido la que históricamente ha manejado los ejes de las relaciones internacionales. Es decir, yo coincido totalmente con usted en ese diagnóstico, pero no solamente es el problema de las relaciones internacionales, es que allá tampoco se entiende la realidad de los conflictos. ¿Usted cree que desde el Parque de la 93 se entiende el drama que se vive en Agua Blanca, en Cali, o en Siloé, o en la comuna nororiental de Medellín? ¿No entienden lo que les ocurre en la propia ciudad Bolívar, que les queda media hora? Van a comprender realmente el entramado del conflicto nacional. Y por el contrario, lo que me sorprende es que cada vez más esa visión centralista se difunde a nivel nacional a través de los medios de comunicación, y poco a poco las regiones pierden conciencia de sí. Las regiones han perdido sentido propio para poder encontrar su propio destino. Parte de los temas que yo creo que son urgentes para la construcción de una Colombia pacífica y que deben discutirse al interior de una seria Asamblea Nacional Constituyente es la necesidad de la modificación del centralismo bogotano por la búsqueda de unas regiones federadas que integren realmente un destino común de país. Bueno, Carlos Alonso, ese libro que usted está escribiendo, ¿cuándo lo podemos empezar a leer los colombianos? Mire, yo espero de todo corazón poder tenerlo ya el próximo año. Bueno, pero además de esa pregunta, porque usted quiere leer, usted quiere recordar algunas cosas, yo le quiero hacer otra pregunta que seguramente los televidentes están diciendo, bueno, pero van a dejar terminar la entrevista y no van a preguntar. ¿Cómo hace un hombre que estuvo en la guerra, porque usted estuvo en la guerra de este país, después de que lo secuestran, porque también hay que recordarle a los televidentes que fue secuestrado por Carlos Castaño, por relaciones que oficialmente se han mostrado como que usted se sirvió de estafeta de los paramilitares en la negociación con el gobierno del expresidente Uribe? Carlos Alonso Lucio resolvió volverse cristiano. Es bueno que la gente sepa, usted se volvió cristiano porque el corazón lo llamó a Vivian y detrás de Vivian llegó a la iglesia cristiana, o llegó primero a la iglesia cristiana y ahí saltó el corazón a Vivian. No, cuando se da un proceso de conversión auténtico, quien toca el corazón es Dios. Obviamente Vivian también es cristiana, y ese es un punto fundamental de la identidad en nuestra pareja, en nuestro hogar. Pero realmente yo vivo la conversión al cristianismo en medio del secuestro que usted menciona, estando amarrado, vendado y condenado a muerte por Carlos Castaño. ¿Me deja hacerle otra pregunta, don Oliverio? Claro, ¿Sí? doctor José Alberto. Es que me contesta hasta la mitad nomás. Sí, ahí en el momento en que está vendado decide esa conversión que usted llama. ¿En algún momento se ha arrepentido y ha intentado devolverse en esa conversión? No.
realmente para mí lo más importante de mi vida ha sido conocer a Dios. La vida es totalmente distinta. Es decir, la transformación profunda del corazón de un hombre, en mi caso, solamente se logra a través del conocimiento de Dios. Y eso ha sido tal vez la única duda que no me ha saltado en ningún momento, en ninguna etapa de mi vida desde la conversión. Bueno, amables televidentes, tenemos que volver a hablar con Carlos Alonso Lucio, porque hablar con Carlos Alonso Lucio es permitirle a ustedes y permitirnos nosotros conocer mucha parte de la historia de este país, de este amado país nuestro que es Colombia, y mirar qué va a pasar hacia el futuro. Esperemos que el próximo año, cuando ya Carlos Alonso tenga su libro, sea aquí en Hablemos 3, donde haga el lanzamiento oficial de ese libro que tendrá muchas verdades, pero muchas verdades históricas. Carlos Alonso, muchas gracias. No, muchísimas gracias por haber estado con ustedes y fue una alegría. Muy bien.